Hola, qué bueno encontrarnos de nuevo para otra exploración sonora. Hoy, nos metemos con un tema clave en la mezcla, ¿no? El balance. Esa búsqueda constante para que todo se escuche claro, presente, sin que, la voz se pierda en un susurro o el bajo tape todo. Piensen en una voz grabada así nomás. Partes que casi ni se oyen y otras que te hacen saltar del asiento. Ese es el famoso rango dinámico, haciendo de las suyas. Exacto. Y mira, ajustar solo el fader, la perillita de volumen, rara vez es la solución mágica para todo. Ahí es donde entra una herramienta, a veces un poco intimidante, otras veces amada, la compresión de audio. Justamente. Y nuestra misión hoy, guiados por un artículo súper práctico de Sound on Sound, Compression Made Easy, de Mike Senior, es desmitificarla. Queremos entender no solo qué hacen esas perillas, sino por qué y cuándo usarlas para lograr ese balance, pero sin matar la música en el proceso. Entonces, el gran tema es ese, el rango dinámico. Si es muy, muy amplio, Sí. es casi imposible encontrar un nivel que funcione siempre, ¿no? Totalmente. Es una pesadilla a veces. Y la compresión, digamos que ataca justo eso. Su trabajo principal es achicar esa diferencia. Baja el volumen de los picos, de lo más fuerte. Para acercarlo a lo más suave. Justamente. Así la pista se vuelve más pareja, más consistente, y es más fácil, encontrarle un buen lugar en la mezcla con el fader. Ahora, claro, el compresor no es adivino. Hay que decirle qué consideramos nosotros demasiado fuerte. Hay simplificando mucho, tres maneras principales. Algunos tienen un control directo, que dice compression o peak reduction. Le das más rosca, comprime más. Simple. Intuitivo. Muy intuitivo. Otros usan un threshold, un umbral. Ahí le decís, a partir de este nivel, empezá a trabajar. Y ojo, que funciona al revés. Mientras más bajas el umbral, más señal considera fuerte y por lo tanto más comprime. Entiendo. ¿Y el tercero? Mencionaste uno como el 1176, con umbral fijo. ¿Ahí cómo es? Ahí está bueno. El juego cambia. Controlad la input gain, la ganancia de entrada, le subís el volumen a la señal antes de que entre al compresor. Cuanto más la subís, más pasa ese umbral fijo y más se comprime. Ah, mira vos. Es clave entender esto, Porque con este último tipo, al subir la entrada, no solo estás comprimiendo más, estás subiendo el volumen general. Claro. Y eso te puede engañar. Totalmente. Te hace pensar, uy, qué bien suena ahora, pero quizá es solo porque está más fuerte, y en realidad estás aplastando todo. Conocer estas tres lógicas te da mucha cintura para usar casi cualquier compresor que te encuentras. Vale, perfecto. Entonces, comprimimos, bajamos esos picos, pero eso seguro afecta el nivel general, ¿no? Lo debe bajar. ¿Cómo hacemos para que la pista no se nos pierda después en la mezcla? Buena pregunta, sí. Para eso, casi todos tienen el control de output gain o makeup gain, ganancia de salida o de compensación. Su única misión es esa, devolverle al sonido el volumen que tenía en la mezcla antes de comprimirlo, o al menos un nivel similar. Es súper importante para poder comparar bien si la compresión está ayudando o no, sin que el cambio de volumen nos confunda. Entendido. Controlamos cuánto comprime con el método que sea, threshold input gain, y después nivelamos con la ganancia de salida para juzgar el efecto real. Exacto. Solo una cosita. Hay algunos compresores muy simples, de un solo botón, a veces les dicen, Sí, los he visto. que ajustan esa ganancia de salida solos, automáticamente. Pueden ser prácticos, pero ojo, a veces están diseñados para sonar un poquito más fuerte cuando comprimen. Ah, para tentar. Claro, te tientan a usar más compresión por ese efecto wow del volumen. Pero bueno, en general con esos dos controles, el que define cuánto comprimir y la ganancia de salida, ya se puede hacer muchísimo y empezar a jugar incluso con presets. Volvamos al corazón del asunto, el balance. Mike Senior en el artículo insiste mucho con esto. Si todo suena bien, si cada cosa tiene su lugar, igual ni hace falta comprimir, ¿no? Totalmente de acuerdo. La compresión no es un paso obligado ni mucho menos. Deberíamos pensar en ella cuando de verdad tenemos un problema de balance que no logramos solucionar fácil con el fader. ¿Viste cuando una pista o se pierde por momentos o de repente salta y te molesta? Ahí sí. Pero antes de ir directo al compresor,
¿Hay algo más que podamos probar? Sí, claro. Una técnica súper útil y a veces medio olvidada es el multing. Es simple. Duplicas la pista que te da problemas en varias pistas separadas. Imagínate una voz. Una pista para la estrofa suavecita, otra para el estribillo a todo pulmón. Ah, y ajustás cada una por separado. Exacto. Ajustás el nivel de cada sección con su propio fader. A veces con eso solo ya está, solucionado. Y si todavía necesitas comprimir, podés aplicar ajustes distintos y más específicos a cada parte. Mucho más control. Qué buen tip ese. El multing como primera opción. Pero bueno, si eso no alcanza, o si el problema son picos muy rápidos, una palabra que se pierde, ahí sí el compresor. Si alguien está empezando, ¿cómo arranca? ¿Qué sugiere el artículo? Sugiero un enfoque bien práctico. Primero, agarra un compresor que tengas a mano. Idealmente uno que tenga un medidor de reducción de ganancia, para ver cuánto está trabajando realmente. Que muestre cuánto baja el volumen. Eso. Lo pones en la pista. Elegís un preset que parezca más o menos adecuado. Voz, bajo, lo que sea. Sin pensarlo demasiado al principio. Y después, forzá un poco la compresión. Ajustá el control principal, threshold, input gain, hasta que veas que ese medidor marca unos 6 decibeles de reducción en los picos más fuertes. Una vez que tenés eso, usa la ganancia de salida para compensar el nivel para que suene más o menos igual de fuerte que antes. Bien, y ahí viene la prueba de fuego. Exacto. Escucha en el contexto de la mezcla. Pregúntate, ¿se arregló el problema de balance? ¿Puedo encontrar un nivel de fader que funcione mejor ahora? ¿Que sea más estable? Si la respuesta es sí, genial. Ahora intentar reducir un poquito la compresión. Subí el umbral, baja el input, lo justo y necesario. El exceso puede quitarle vida al sonido. ¿Y si la respuesta es no? ¿Si todavía no se arregla el balance? Bueno, ahí no tengas miedo de probar con más compresión al menos temporalmente. La idea al principio es ver si la compresión es capaz de solucionar el balance, aunque suene medio exagerado o feo por un momento. Vale. ¿Y qué pasa si logramos el balance pero el sonido se pone feo? Aplastado, sin aire, con un tono raro. Eso pasa mucho, ¿no? Muchísimo. Y esa es la señal clave. Si pasa eso, cambia de compresor o prueba otro preset. Acá entra en juego el color o el carácter de cada compresor. Distintos modelos, incluso los plugins, suenan diferente. Tienen sus mañas, sus artefactos. No son todos iguales. Para nada. No todos sirven para todo. La aposta es experimentar hasta encontrar uno que no solo nivele, sino que respete o incluso mejore el sonido original de esa pista en particular. No existe el compresor perfecto para todo. Tiene sentido. A veces probamos varios y ninguno parece funcionar bien. O arregla el balance, pero arruina el sonido. ¿Ahí qué hacemos? ¿Seguimos insistiendo? No, definitivamente no. Si la compresión no está funcionando, forzarla es peor. Lo más probable es que el problema no sea solo de dinámica. Hay que mirar un poco más allá. El artículo da 2 ejemplos buenísimos de esto. A ver, ¿cuáles? El primero, imagínate un bajo que suena muy boomy, ¿viste? Con una bola de graves ahí abajo, sin definición, que retumba todo. Sí, típico. Por más que lo comprimas, esas frecuencias graves descontroladas van a seguir ensuciando todo cada vez que suenen fuerte. La compresión maneja niveles, no el balance de frecuencias. La solución casi siempre es usar un ecualizador, un EQ, antes del compresor, para domar esos graves problemáticos primero. Ah, limpiar antes. Exacto. Quizás después de ecualizar necesitas mucha menos compresión, o directamente ninguna. Y es clave esto. EQ antes afecta cómo reacciona el compresor. EQ después solo ecualiza lo que ya salió comprimido. Muy claro. Controlar la frecuencia primero. ¿Y el segundo ejemplo? Las voces principales. ¿Viste que hoy se busca esa presencia constante, bien adelante en la mezcla? Sí, súper presentes. Lograr eso solo con compresión muchas veces te pide ajustes tan bestias que la voz suena artificial, apretada, sin aire. Sí, suena como ahogada a veces. Exacto. Una estrategia mucho más musical, dice el artículo, es usar compresión moderada, para un control general nomás, y después hacer los ajustes finos, los detalles casi sílaba por sílaba si hace falta, con la automatización del fader en el programa de grabación. Ah, dibujando la curva de volumen. Eso mismo es más laburo, sí, lleva más tiempo, pero el resultado suele ser mucho más natural y efectivo para esa presencia constante. Clarísimo. La compresión es una herramienta más, no la única solución. A veces la clave está en el EQ o en la automatización detallada. Ahora, si decidimos que sí, que la compresión es lo que necesitamos, ¿qué onda con todos esos otros controles? Ratio, attack, release.
¿Realmente hay que meterse con eso? A veces intimida un poco. Ahí es donde la cosa se pone interesante. Justamente, esos controles son los que nos permiten ir más allá de usar la compresión como un simple nivelador automático. Nos permiten usarla para esculpir el sonido o para darle forma. Aprender a usarlos te da un control mucho más fino que andar probando presets a ciegas. Empecemos por el ratio, ¿te parece? Dale. ¿Qué nos dice el ratio? El ratio define qué tan agresivo va a ser el compresor una vez que la señal pasa el umbral que le marcamos. Ratios bajos, por ejemplo 2.1, 3.1, significan una compresión suave, más bien gentil. Como una reducción leve. Sí, ideal para apretar un poquito el rango dinámico general de algo, como una guitarra rítmica que necesita estar más pareja, pero sin aplastarla. En cambio, ratios altos, 10.1, 12.1, 20.1 o incluso infinito.1, que eso ya es un limitador, son para una acción mucho más drástica. Para frenar en seco casi. Exacto. Perfectos para controlar picos muy puntuales y muy fuertes, como los golpes de un bajo slap, ¿viste? Querés controlar solo esos golpes arpados sin tocar mucho el resto. Ahí va un ratio alto. O sea que el ratio lo elegimos pensando en qué tipo de problema de dinámica queremos solucionar. Justamente, ¿querés nivelación general suave? Ratio bajo. ¿Querés parar en seco picos rebeldes? Ratio alto. Y a veces, si necesitas las dos cosas en la misma pista, controlar picos y nivelar el resto, se usan dos compresores en serie, uno con ratio alto para los picos, otro con ratio bajo para el cuerpo. Ah, mira qué interesante. Se pueden combinar. Sí, sí. Probar el orden en que los pones también es clave en ese caso. Bien. Y ahora, los que siempre generan más dudas. Attack y release. Relajación. ¿Qué hacen exactamente? A veces los números en milisegundos confunden. Sí, estos son clave, pero a veces cuestan un poco al principio. Acá es donde realmente empezamos a meternos con la forma del sonido en el tiempo, lo que se llama la envolvente. El ataque decide qué tan rápido reacciona el compresor, qué tan rápido empieza a bajar el volumen cuando un sonido empieza a pasar el umbral. Y el release decide cuánto tiempo tarda en dejar de bajar el volumen una vez que el sonido ya volvió a estar por debajo del umbral. Vale, ¿y por qué es tan importante controlar esa velocidad de reacción? Porque nos permite decidir a qué queremos que reaccione el compresor. A los cambios rápidos dentro de un mismo sonido o a los cambios más lentos entre secciones. Por ejemplo, queremos controlar el nivel general de una frase vocal completa. Necesitamos tiempos de ataque y release más bien lentos. Así el compresor ignora un poco las subidas y bajadas rápidas de cada sílaba y se enfoca en el nivel promedio de la frase. Entiendo, para que no bombee con cada palabra. Exacto. Pero si lo que queremos es afectar el golpe inicial de una caja, de una tarola, su pegada, ahí sí vamos a jugar con tiempos más rápidos, para que el compresor reaccione a ese cambio brusco del inicio del golpe. El ejemplo de la caja que mencionaste antes es genial para entender esto. ¿Lo podemos repasar? Claro que sí. Es perfecto. Imagínate una caja. 1. Ataque rápido y release rápido. El compresor actúa casi al toque sobre el pico inicial, el transitorio, y lo suelte rápido también. Resultado, le baja la pegada inicial. Suena menos el tac y más el cuerpo del tambor. Menos crack, más puff. Más redondita, digamos. Algo así. 2. Ataque rápido y release lento. Actúa rápido al principio, pero mantiene la compresión durante todo el sonido de la caja. Resultado, nivela el volumen general de cada golpe. Hace que todos los golpes suenen más parejos en volumen, manteniendo más o menos la relación entre la pegada y el cuerpo. Ok, nivelación general del golpe. Y 3. Este es el truco. Ataque lento y release lento. El ataque lento hace que el pico inicial, el transitorio, se escape un poquito antes de que el compresor reaccione fuerte. Después, el release lento mantiene la compresión sobre el cuerpo que sigue. ¿Y entonces? Entonces el transitorio suena más fuerte en relación al cuerpo. Le da más pegada, más crack, más ataque a la caja. ¡Wow! O sea que con solo ajustar ataque y release podemos hacer que la misma caja suene más suave, más pareja o con más impacto. Eso es muchísimo más que solo controlar el volumen. Exactamente. Es esculpir el carácter, la dinámica interna del sonido. Por eso te decía que un preset genérico que dice snare a veces te sirve y a veces es todo lo contrario a lo que buscas. No hay que volverse loco con los numeritos, los milisegundos, sino escuchar cómo cambia el impacto,
la sensación rítmica del instrumento. Entendido. Es más de escuchar el resultado. Pero ajustar estos tiempos, sobre todo si vamos a extremos muy rápidos, puede traer problemas. ¿Algún efecto secundario? Sí, hay que tener cuidado. Tiempos de ataque y release extremadamente rápidos pueden generar distorsión, especialmente en sonidos graves, como bajos o bombos, que tienen ondas más largas, o en sonidos más delicados. El compresor empieza a reaccionar a la forma de la onda misma, no solo al nivel. Ah, como que la muerde. Algo así. También un ataque muy rápido en un bombo, ponerle por debajo de 50 milisegundos, a veces se come el inicio de esa onda grave y hace que pierda peso, que pierda punch. Y siempre hay que recordar que ataque y release interactúan con el umbral y el ratio. Si cambias uno, probablemente tengas que reajustar los otros para mantener la misma cantidad de reducción de ganancia que buscabas. Es un juego de ajustes constantes. Tiene lógica. Todo está conectado. Y pensando en instrumentos, ¿hay algunos que típicamente se benefician más o necesitan más compresión que otros? Sí, generalmente las voces. Tienen mucha dinámica natural y en la mezcla moderna se busca que estén siempre claras y presentes. Los bajos también, para controlar su dinámica y sobre todo la energía en los graves que no se descontrole. Pianos, aunque son muy sensibles y hay que ser sutil para no matarles la expresión. El artículo hasta menciona DJs de scratch, fíjate, para que se escuchen bien todos los detalles del scratch. Mira vos. Y al revés, instrumentos que quizás no la necesiten tanto o les haga mal. Bueno, sonidos que ya están muy distorsionados, como una guitarra eléctrica con mucha ganancia. La propia distorsión ya comprime un montón. Algunos pads de sintetizador que son muy estáticos, muy planos, y a veces guitarras limpias o acústicas donde quieres preservar toda la dinámica, toda la expresión del músico. Ahí hay que ir con mucho cuidado o directamente no usarla. Entendido. Ya casi para cerrar una duda que siempre aparece. ¿Compresor o limitador? ¿Son lo mismo, son distintos cuando uno u otro? Buena pregunta. Un limitador es básicamente un tipo de compresor, pero está diseñado para trabajar con ratios altísimos, 10.1, 20.1, hasta infinito.1. Su misión es actuar como un muro, como un techo, impedir que la señal pase de cierto nivel pase lo que pase. Es para control de picos extremo. O sea, lo uso cuando necesito un control que el compresor normal no me da. Exacto. Cuando necesitas asegurarte de que nada, absolutamente nada, pase de cierto punto. Muchos limitadores además usan la lógica del control de ganancia de entrada, tipo el 1176 que hablamos. Y a veces fijan el umbral directamente en el máximo digital, en 0 dBFS, y no tienen ganancia de salida separada. Si ves que al usarlo te sube mucho el nivel general, simplemente pones un plugin de ganancia después para bajarlo y listo. Perfecto, súper claro. Bueno, creo que hicimos una buena inmersión en esto. Si resumimos, la compresión es, en el fondo, una herramienta para arreglar problemas de balance, controlando el rango dinámico. Eso quedó claro. Pero lo más potente, creo, es darnos cuenta de que con los controles finos, ratio, ataque, release, podemos ir mucho más allá. Podemos realmente esculpir el carácter de un sonido, darle más pegada, suavizarlo, cambiar cómo se siente rítmicamente. Y también, muy importante, aprendimos que no siempre es la respuesta. A veces, la solución está en ecualizar antes o en dedicarle tiempo a la automatización. Exactamente. Creo que entender estos fundamentos es lo que te permite tomar decisiones que sean de verdad musicales, no solo técnicas. No se trata de seguir una receta al pie de la letra, sino de escuchar atentamente qué necesita cada sonido para funcionar bien dentro de la canción. Es fascinante cómo una herramienta tan técnica como el compresor termina impactando tan fuerte en la emoción, en energía que transmite la música, ¿no? Gestionar la dinámica al final es en gran parte gestionar la emoción, y esto nos deja con una reflexión final, quizás. El artículo se enfoca mucho en el balance de niveles, que es crucial, pero vimos que la compresión, aunque no queramos, siempre termina alterando un poco el tono y la envolvente, la forma del sonido. Entonces, la pregunta es, cuando mezclamos y usamos compresión, ¿hasta qué punto estamos solo nivelando? ¿Y hasta qué punto estamos, quizás sin darnos cuenta del todo, aprovechando esos efectos secundarios para moldear activamente el carácter de cada instrumento, para acercarnos a ese sonido que tenemos en la cabeza? Es algo para darle una vuelta, ¿no? Para pensar la próxima vez que estemos ajustando ese umbral o ese ataque. Excelente punto para cerrar.
Nos dejaste pensando, como siempre, muchísimas gracias por este análisis tan detallado. Nos encontramos en la próxima exploración.